Esta es la tercera y última semana que vamos a estar en este pasaje. Le pedimos a nuestro hermano Alonso que tenga la bondad de ayudarnos con la lectura de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en la tercera parte del mensaje del primer capítulo de Efesios, comenzando en el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, de que hemos podido llegar a este lugar con el deseo de alabarte, adorarte en este día y también, Señor, con mucho deseo de escuchar tu palabra, tus enseñanzas. Pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes en esta última semana que vamos a estar en este pasaje tan importante, que nos ayudes a captar bien el mensaje que tú nos envías aquí en el primer capítulo de Efesios. Padre, queremos unirnos con nuestra hermana Hermancia y toda su familia por la pérdida de ese hermano. Te pedimos, oh Dios, que tú la consueles a ella y a todos los demás. Y Señor, dale tu paz y tu bendición. Te damos gracias que nuestro hermano Oscar ya está con nosotros. Oramos para que él siga mejorando. Y Señor, que este evento en la vida de Oscar también nos suene una alarma a todos nosotros para que nosotros prestemos atención al cuidado de tu templo, que es nuestro cuerpo. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Quiero darles un resumen. Pero bueno, ahora me di cuenta que nuestra hermana Dora está con nosotros de nuevo. Dora, que el Señor te bendiga. Ella sí es una visita, pero bueno, ya lleva 3 veces. Y si yo no la asusté ya en las primeras 2 veces, yo creo que ya podemos pensar que ella quiere quedarse con nosotros, ¿verdad, Dora? Qué bueno. Porque yo elimino a la gente a veces con un solo mensaje. Bueno, quiero que oren un poquito cuando puedan. Me acaban de dar una invitación para predicar en Baracoa, Cuba. Yo nunca he estado en esa zona, pero hay un solo problema. Oriente.
Yo nunca he estado en esa zona de Cuba, pero aquí la hermana Clara es de esa zona. Los hermanos Consuegra son más o menos, ya yo lo busqué en el mapa. El asunto es que me invitaron a predicar en una iglesia pentecostal. ¡Wow! Y yo estoy diciendo, bueno, ¿cómo yo voy a poder predicar en una iglesia pentecostal y no ofender a esos hermanos hasta lo sumo? No sé. La zona de ustedes también. Guantánamo, sí. Bueno, estoy pensando realmente en aceptar la invitación. Y les aseguro que ellos no me van a invitar a predicar más a mí. Tú sabes. Pero vamos a tener que compartir con esa iglesia lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y vamos a tratar de predicárselo suavecito, en amor. Pero bueno, oren por eso, mis amados hermanos. Tenemos que darles una resumen rápido, fíjate, para podernos inyectar. Esta es la tercera semana de 2 anteriores, entonces esto es lo que venimos estudiando. Dios nos escogió a nosotros, los que somos salvos aquí en este cuarto. De eso estamos seguros. Si ya tú eres un creyente auténtico, es debido a que Dios te escogió, pero no solo te escogió, sino que nos predestinó. También nos hizo aptos cuando no lo éramos, nos hizo aptos para que pudiéramos ser aceptados en el amado Hijo. Dios nos redimió, Dios nos perdonó, Dios nos dio inteligencia y sabiduría espiritual para entender el misterio de cómo Dios está uniendo todas las cosas en el cielo y en la tierra con Cristo como cabeza de todo eso. Dios nos dio también una herencia en el cielo, que Él la está guardando allí para nosotros, reservando allí, y Él nos guarda a nosotros, dicho sea de paso, para que podamos llegar y recibir la ofrenda que ya Él predestinó darnos. Dios nos dio también el sello de su Espíritu, y Dios supo que si Él no enviara su Espíritu Santo para que morara en nosotros, la iglesia cristiana hubiera desaparecido hace mucho tiempo ya. Nadie hubiera seguido a Cristo sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, digan amén. Esa es una gran verdad. ¿Tú sabes cómo tú puedes saber si el Espíritu Santo está en ti? Es fácil realmente. Primero, cuando nos estamos comportando bien y estamos en comunión íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo sentimos. Digan amén. Sentimos la presencia del Espíritu Santo en nosotros cuando nos estamos portando o comportando como debemos. La segunda forma que tú puedes estar seguro que el Espíritu Santo está en ti, y esta quizás sea hasta mejor que la primera, mejor en el sentido de que de seguro tú vas a saber que el Espíritu Santo está en ti, y es cuando pecamos. Cuando cometemos un error, enseguida la reprensión del Espíritu Santo, que yo no sé cómo describírtela con palabras humanas, pero es como si el Espíritu Santo te agarrara por el cuello y te apriete. Digan amén. Esas son las dos formas que tú puedes estar seguro que el Espíritu Santo está en ti. Ahora, sería mejor que obedeciéramos y que viviéramos siempre en comunión, ¿verdad, hermano Wilson? Yes, sería mucho mejor. Y para eso mismo Dios envió su Espíritu en nosotros. Ahora, todo esto Dios lo hizo por amor o en amor. Él no es malo. Él mostró su misericordia sobre nosotros y lo hizo así para alabanza de su gracia y de su gloria.
Muy importante que nosotros entendemos que en esta salvación Dios no tiene ninguna intención de exaltar nada en el ser humano, absolutamente nada, ni el libre albedrío, nada de eso. Él quiere exhibir a los santos en los siglos venideros para la alabanza de su gracia y de su gloria. Y lo hizo según el puro afecto de su voluntad, sin contar con nadie, según su beneplácito, aprobación, y para la alabanza de su gloria, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dicho de otra forma, la elección y predestinación de los que van a creer y los que han creído es la misericordiosa y soberana elección que Dios hace de los pecadores para que sean salvos en Cristo y por medio de Él. Digan amén. Ahora, si la elección y predestinación es tan buena, no entiendo por qué hay tanta oposición a esta bendita doctrina. Pero es la doctrina bíblica que es más atacada que ninguna otra. Y comenzamos viendo algunas de las quejas. 3 razones por qué Dios tuvo que soberanamente, borren lo que dije anteriormente. 3 razones por qué Dios tuvo que soberanamente elegir a los que se iban a salvar. ¿Por qué lo tuvo que hacer así? Y la primera razón es que no hubiéramos venido por nuestra propia cuenta. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. No hubiéramos venido, amados hermanos. No estaba en nosotros el venir para ser salvo. También vimos que no hubiéramos tenido el deseo de creer en Cristo tampoco, si Dios no nos hubiera elegido, predestinado y llamado para venir a Cristo. Y Él dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que el deseo de venir a Cristo se nos tiene que dar de Dios, mis amados, del Padre. Esto es un repaso, por eso estamos yendo tan rápido. Y la tercera razón por la cual Dios tuvo que moverse soberanamente, eligiendo a algunos para salvación, es que la realidad es que el estado del hombre natural, esclavizado por su naturaleza pecaminosa, lo pone en una situación, en una condición en que el hombre no entiende y no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Ve? Esas son 3 razones por las cuales Dios tuvo que elegir y predestinar, aunque sea algunos para salvación, porque de otra forma no hubiéramos venido. Ahora, la oposición a lo que yo estaba refiriéndome anteriormente de esta doctrina es increíble. Y la primera dice que Dios creó al hombre con libre albedrío. Inventamos esa palabra de la nada porque esa palabra ni siquiera está en la Biblia. Entonces la gente dice, no, elección, predestinación, eso es una herejía. Dios creó al hombre con libre albedrío y la salvación se le ofrece a todos, pero solo la obtienen aquellos que ejercen su libre albedrío para creer en Cristo. Los 3 pasajes anteriores destruyen esa idea. No hay libre albedrío. Ahora, es cierto que Dios, cuando creó a Adán y Eva, Él le dio a ellos el libre albedrío, según se entiende esa palabra, porque Adán podía obedecer a Dios y hubiera vivido eternamente y tuvo la misma capacidad de desobedecer a Dios. Y entonces el libre albedrío realmente no ayudó a Adán y Eva. Pero la realidad es en este pasaje que ya vimos la semana pasada, anote el texto si usted quiere recordarlo, vemos un cambio después de la caída. Ya el hombre quedó esclavizado por su naturaleza pecaminosa y Dios lo condenó, echándolo del huerto del Edén. Y luego le prohibió por poder entrar. Ya Adán y Eva quedaron incapacitados para regresar atrás.
Y eso lo vemos en la parte amarilla. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Adán y Eva no eran libres para regresar y recuperar lo que ellos perdieron cuando cayeron en pecado. Así que, mis amados hermanos, este pasaje le clava el último clavo en el ataúd del libre albedrío. There's no such thing. No hay. Todos somos esclavos. Y entonces, pero fíjese, medite sobre esto. Si la salvación se obtuviera por el puro ejercicio del libre albedrío del hombre, entonces la salvación no fuera un don de la gracia de Dios, un don inmerecido de Dios, sino que fuera un premio para los que creen. ¿Se dan cuenta? Ve cuán fácilmente podemos distorsionar el mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Ya la salvación no es un don de Dios, es el premio para aquellos que creen. Y déjeme decirle que hay muchos orgullosos caminando por las calles de Miami y de todo el mundo pensando que ellos fueron salvos porque ellos hicieron algo, ejercieron su libre albedrío. Orgullosos, inflados y también ingratos, mal agradecidos. Y eso es lo peor que una persona puede hacer. Una persona mal agradecida es lo peor que un ser humano puede producir. Y luego, mis amados hermanos, vivir toda la vida cristiana así, ¿qué pensará Dios de nosotros? Así que yo te salvo por mi gracia y tú te estás dando palmadas en el pecho, pensando que fuiste tú. Yo estoy seguro que Dios no está muy contento con un cristiano que vive así, cegado, porque no quiere leer y entender y no quiere aceptar que él no tenía la capacidad de venir a Dios por su propia cuenta y por eso Dios lo tuvo que elegir. Ahora, otra queja más, y aquí ya entramos en lo que no habíamos tocado la semana pasada. Hay algunos que dicen, no, mira, Pereda, me dicen a mí, Dios escogió a todos para salvación. Fíjate, qué necedad. Dios escogió a todos para salvación, pero al final solo van a ser salvos los que aceptan a Cristo. Perdonen ahí que hay algunas palabras añadidas ahí que no debieran de estar. Pero ¿tú sabes lo que es eso? No, Dios escogió a todo el mundo. Y déjeme decirle que este pasaje nos dice algo diferente. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero no solamente nos escogió, porque fíjate, nos dice el siguiente versículo que nos predestinó para que fuéramos adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca podemos separar elección de predestinación. Estos dos actos de Dios siempre van juntos. O sea, todos los que Dios escogió, a todos ellos los predestinó. Por tanto, no podemos decir que Dios escogió a todos y no incluir que Dios los predestinó a todos los que Él escogió. Así que no hay forma de decir que Dios los escogió todos, pero este es otro intento más para negar la elección soberana de Dios y su predestinación de aquellos que se salvan. Mis amados, ¿sabe lo que hubiera pasado si Dios hubiera escogido a todos y predestinado a todos los que Él escogió? ¿Qué hubiera pasado? No te oí bien. Correcto. Por lo menos
La hermana no tuvo miedo de contestar. La gente tiene miedo de contestar en esta iglesia. Es malo porque a veces se avergüenzan después. Pero es cierto. Si Dios se hubiera escogido a todos y los hubiera predestinado a todos, todos fueran salvos. Todos fueran salvos. ¿Pero acaso eso es verdad? No. Entonces Dios escogió entre todos algunos. Y a ese grupo que Él escogió, también los predestinó para que fueran salvos. Así que olvídate de esta queja de la gente que Dios escogió a todo el mundo. No, no, no. ¿Ha oído usted el dicho que el hombre propone y Dios dispone? Bueno, eso es verdad porque muchas veces nosotros nos proponemos hacer algo, pero nuestros planes son frustrados y tenemos que cambiar lo que habíamos propuesto hacer. Pero mis hermanos, Dios nunca tiene ese problema. Cuando Dios se propone predestinar, y la idea de predestinar es determinar con anticipación. Cuando Dios se propone predestinar, lo que Dios ha determinado hacer, se cumplirá. Digan amén. Nadie puede resistir su voluntad. Nadie puede resistir su voluntad. Dios, la otra queja, Dios escogió a los que Él sabía que iban a aceptar a Cristo. O sea, Dios miró hacia adelante en el futuro eterno y Él escogió a los que Él vio que iban a aceptar a Cristo. Otro intento más, otro intento. Y los que creen así se apoyan sobre este pasaje mal aplicado, mal interpretado también. Ellos dicen, mira, ahí está, elegidos según la presencia de Dios. Pero ellos añaden que la presencia de Dios, Él la utilizó para mirar a los que iban a aceptar a Cristo y escogió a ellos. Siempre quieren poner al hombre delante de Dios. Siempre. Es un intento. Esta objeción es de la gente que no quieren abandonar su creencia en el libre albedrío. Y de esta forma tratan de mezclar la elección de Dios con el supuesto libre albedrío del hombre. Mis amados hermanos. Pero ¿sabe qué? La presencia de Dios fue lo que Dios utilizó para hacer su soberana elección. Él no contó con nadie. Él no contó con la respuesta que nosotros íbamos a dar para escoger a los que lo iban a escoger a Él. Fíjense, este versículo 11 aquí mismo en Efesios destruye ese argumento por completo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, pero escuche bien ahora, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La elección y predestinación de Dios, Él la hizo en sí mismo, sin contar con nadie. Nadie aconsejó a Dios. Y Dios no utilizó su presencia para ver a aquellos que un día iban a levantar la mano en un culto bautista y que iban a aceptar a Cristo. Y escogió a los que iban a aceptar a Cristo. Este versículo destruye totalmente ese argumento. No, mis amados hermanos, más bien debemos de pensar que la razón por la cual alguien acepta a Cristo es por la soberana elección y la soberana predestinación de Dios de aquellos que se van a salvar. Como vemos en este versículo, Dios no contó con la respuesta o con la ayuda de nadie cuando Él hizo su soberana elección y predestinación de aquellos que se salvan. Acuérdense que el propósito de Dios es exaltar su gloria, la gloria de su gracia. No es exaltar al hombre o el libre albedrío del hombre. Entonces viene la queja
También una queja principal en contra de la doctrina de elección y predestinación que la gente dice. Tú sabes, y es interesante ver a un hombre, y yo conozco muchos, a un hombre que es más pequeño que una pulga, piensa que él tiene que defender a Dios. How silly. I mean, qué necedad. Que los hombres piensan que ellos tienen que defender a Dios. No. Dios fuera injusto si pensáramos que Él eligió a los que se van a salvar. Señores, injusto hubiera sido si Dios no hubiera elegido a nadie para salvación, porque entonces Dios no hubiera salvado a nadie. Y entonces eso sí hubiera sido injusto, tremendamente injusto. ¿Qué es eso? Pero Dios no es injusto por haber salvado, aunque sea algunos. Eso no es injusto, eso Dios lo hizo en amor, lo hizo por misericordia, lo hizo por su bondad. Tú sabes, para rescatar por lo menos algunos. Ahora, el apóstol Pablo trató con esta objeción, fíjate, aquí mismo, en blanco y negro. Yo no sé cómo los pastores pueden objetar la doctrina de elección y predestinación con este asunto de que Dios sería injusto. Si el apóstol Pablo en blanco y negro escribió acerca de ese asunto. Noten lo que Pablo dijo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, con un doble negativo, de eso nada. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación es de Dios. Ahora, ojalá el apóstol Pablo hubiera sido un cubano, tú sabes, porque él hubiera escrito este versículo diferente. Él hubiera dicho, yo tengo misericordia del que a mí me da la gana tener misericordia. Y yo me compadezco del que a mí me da la gana compadecerme. ¿Y quién eres tú para decirme a mí que yo no lo puedo hacer así? Qué atrevidos somos nosotros. Él es el dueño de todo el universo, el creador, el Dios todopoderoso. Y una pulga le va a decir, tú no lo puedes hacer así, porque sería injusto. Injusto. Qué tontería de los hombres. Fíjate, de todos los condenados, que estaban condenados al infierno, Dios decidió soberanamente salvar a algunos. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que eso hace a Dios injusto? Déjame ver si encuentro algo con que yo pudiera. ¿Tú sabes lo que hubiera sido injusto? Injusto hubiera sido si Dios hubiera dejado a todos los condenados ir al infierno sin elegir a nadie. Eso hubiera sido injusto. Pero esto no es injusto. Eso muestra misericordia, muestra amor, muestra la bondad de Dios. Todos estábamos condenados, todos, desde Adán hacia adelante, todos. Entonces, de que Dios haya salvado, aunque sea algunos, y entre los cuales estamos nosotros, gloria a Dios. Por eso, Pablo comenzó esta epístola diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que sea bendecido un Dios así, que salvó a algunos, mis amados. Ahora noten la enumeración de las bendiciones celestiales que tenemos en Cristo, las bendiciones que tenemos en el presente. En quien tenemos, se está hablando de Cristo, del amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el versículo 7 se nos dice que estas bendiciones de Dios nos las da según las riquezas de su gracia. Y en el versículo 12 se nos dice que todo esto Dios nos los dio con el fin de que los cristianos seamos para la alabanza de su gloria. ¿Qué fue lo que nos dio? Nos dio redención por su sangre. Nos dio el perdón de nuestros pecados. Nos dio sabiduría e inteligencia para poder comprender el propósito que Dios tiene en su plan eterno de redención. Y nos dio también una herencia. Nada de esto nosotros merecíamos, mis amados. Ahora, ¿por qué es que Dios nos tiene que dar aún la sabiduría y la inteligencia para poder comprender su plan eterno de redención? ¿Sabe por qué? Fácil, que no la tenemos en nosotros mismos. Pero el hombre natural, dijo Pablo a los Corintios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para el hombre natural, todas las cosas de Dios son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, después que entramos en Cristo y el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, comenzamos a leer las Escrituras y nos damos cuenta de cómo todo esto va a terminar, mis amados. El propósito de Dios en su plan redentivo es el de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el versículo 10 explica que el misterio que se nos ha dado a conocer es nada menos que la verdad acerca del destino final del universo. El de reunir todas las cosas en Cristo. El propósito de Dios es el establecimiento de un nuevo orden, una nueva creación, cuya cabeza reconocida será nuestro Señor Jesucristo. Cristo ya es en este momento la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero este pasaje nos está declarando que es la intención de Dios que Cristo sea la cabeza de un universo reconstruido, reconstituido, restaurado y reorganizado, y entonces Cristo va a ser la cabeza de toda la nueva creación que Dios va a hacer de este universo. Ahora noten las bendiciones celestiales que tenemos en Cristo. En el futuro, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. There's something wrong with that passage. ¿Alguien léamelo en su Biblia? Hay algo ahí que no concuerda. Habiendo creído en Él. ¿Se dan cuenta que there's a comma here and a comma there, but there's something missing? Gracias, hermana. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, eso es lo que está aquí. Vamos a leerlo como está aquí. Que es las arras de nuestra herencia. Ok. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese versículo está todo troqueado. Según yo me acuerdo, alguien por favor póngase de pie, un hombre que tenga una voz fuerte y léame ese pasaje. Efesios 1, 13, 14. Hermano Alonso, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es
Yo no entiendo lo que yo estaba fumando esa noche cuando yo escribí eso. Pero troqueé todo el versículo. Pero bueno, enseguida me di cuenta, eso no se lee así. Gracias, hermano Alonso. Bueno, hermano, ustedes tienen ese pasaje en su Biblia bien escrito. Guíase por la Biblia. A veces este pastor, no muy a menudo, pero de vez en cuando yo me equivoco. Esa es una broma. Una broma. Sí. Noten el proceso de salvación. Esa gente allá en Éfeso oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y después lo creyeron en Cristo. Creyeron el mensaje del evangelio de Cristo. ¿Sabía usted algo interesante? Nosotros a través de los siglos, los pastores, hemos inventado diferentes formas para lograr que los incrédulos acepten a Cristo. En la mayoría de las iglesias hacen unas largas invitaciones, le piden a la gente, si tú quieres que yo ore por ti, levanta la mano, y entonces ahí la gente empieza, porque el pastor le dijo, si tú quieres que yo ore por ti, levanta tu mano. ¿Quién no va a levantar la mano? ¿Quién no va a querer que el pastor ore por mí? Pero luego dice, si tú tienes el deseo de aceptar a Cristo, levanta tu otra mano. Y bueno, otra gente. Wow. Levanta la mano de nuevo. Pero luego hay una sorpresa al final. Porque luego te dicen, ok, tú que levantaste tu mano y quieres riqueza, prosperidad y salvación, ven acá. Tú sabes. Y entonces un proceso de manipulación. Pero ¿sabía usted que para creer en Cristo, usted puede creer en Cristo sin levantar un dedo? Sin levantar un dedo. Sin mover ningún músculo de tu cuerpo. Porque Pablo dijo que con el corazón se cree para justicia. O sea, tú puedes ser justificado por Dios sin mover una célula de tu cuerpo. Porque el creer es algo interno. El creer es aceptar algo en tu corazón. Y tú lo puedes hacer sin moverte de tu silla. Y yo le ruego a cualquier persona que está aquí hoy sin Cristo, cree en Él. Allí mismo donde tú estás. Cree en Él. Ríndete. Se acabó la bobería. Allí en la privacidad de tu corazón, dile, Señor Jesús, ven a mi vida y sálvame a mí. Y no tiene que ser esa oración, no tiene que ser expresada, sino solo en tu corazón. Qué fácil ser salvo, ¿no es cierto? Bueno, según John MacArthur, aceptar a Cristo como tu Salvador es fácil, porque no te cuesta absolutamente nada. Pero creer en Cristo como tu Señor te cuesta todo. Todo. Porque Cristo va a venir a tu vida para quitar tus pecados. Él no quiere llevarse para el cielo a un pecador. Él no haría eso. Ningún pecador va a entrar en el cielo. Entonces es por eso que Él nos justifica, nos santifica, nos justifica y al final nos va a glorificar en el cielo. Pero señores, debemos de estar bien claros en eso. Tenemos que creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso lo podemos hacer sentado en una silla o inclinado en un reclinable o en tu cama antes de dormir o al despertar.
puedes creer en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, creyeron en Cristo y todos recibieron el don del Espíritu Santo y fueron sellados por el Espíritu Santo. Es como si Cristo enviara su Espíritu y Él entra en tu corazón y después que Él entra en esa puerta que tú le dejaste abierta para que Él entrara, Él cierra la puerta y la sella. La sella. Porque Él no tiene ninguna intención de retirarse. Ninguna. El Espíritu Santo viene a tu vida, se va a quedar contigo para siempre. Y tú lo vas a saber, ¿cómo? Cuando te portas bien lo vas a sentir, su paz, su bendición dentro de ti, la comunión del Espíritu Santo. Y cuando te portas mal, y Dios utiliza su Espíritu para cumplir su propósito de quitar nuestros pecados. Y después que tú hayas sido atropellado así, muchas veces, como yo lo fui, tú vas a decir, oye, qué bruto yo soy. Es mejor estar en comunión con el Espíritu Santo, digan amén. Es mejor ser obediente, es mejor ser fiel, es mejor que estar recibiendo palo por aquí, siendo infiel, desobediente. ¿Sabía usted que la mayoría de los cristianos que hoy están en la iglesia, están viviendo vidas cristianas derrotadas? Amén. Satanás estuvo mapeando el piso con ellos toda la semana. Entonces ellos corren para la iglesia el domingo para ver si ellos pueden sentir algo de Dios. Algo que me haga recordar que el Espíritu Santo está en mí. Y por eso la gente va a la iglesia. Y es por eso que hay algunas iglesias. ¿Me permiten mencionar cuáles iglesias son? Las iglesias que no saben nada de nada. No saben nada de nada. Tienen cultos todos los días. Porque imagínense, esos pobres hermanitos no saben nada de nada. Entonces ellos tienen que ir a la iglesia, porque en la iglesia es el único lugar donde ellos sienten que Dios está conmigo. No saben vivir una vida cristiana normal y exitosa sin estar en la iglesia. ¡Qué lástima! Y todo el tiempo están bajo la disciplina del Señor. Y es por eso también, como vamos a ver más adelante, que ellos creen en pérdida de salvación. Claro que sí. La pierden toda la semana. Van a la iglesia el domingo para tratar de recuperarla. Qué lástima. Las bendiciones futuras están garantizadas por la obra del Espíritu Santo de Dios que mora y permanece en nosotros. Nuestra herencia es otro de los resultados de haber sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. No nos damos cuenta de la bendición que hemos recibido, que un día Cristo, que es dueño de todo, Él va a compartir con nosotros todas sus riquezas. Qué cosa más maravillosa, mis amados. Ahora, ¿qué es lo que garantiza nuestra salvación? Está garantizada por la elección y predestinación. Garantizada. Sí. Está garantizada por el sello del Espíritu Santo. Que no se borra, no se quita, Dios no te lo va a quitar. Ni nadie te lo va a quitar. Está garantizada nuestra salvación por el poder de Dios. Ahora, ¿qué es el sello del Espíritu Santo? De nuevo, esto es difícil explicar con palabras humanas porque estamos hablando de algo invisible que nosotros no lo vemos, pero yo diría que el sello del Espíritu es tener el Espíritu Santo morando en ti, tener el Espíritu Santo morando en ti. ¿Y cómo lo vas a saber? De nuevo, perdonen la redundancia, lo vas a saber cuando te comportas bien, como también lo vas a saber cuando te comportas mal. Así vas a saber que tú tienes el Espíritu Santo. Juan dijo en su primera epístola, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? En que nos ha dado de su Espíritu.
un espíritu que no se cansa, un espíritu que no duerme, un espíritu que lo ve todo, un espíritu que nadie le tiene que prender una luz para ver lo que estamos haciendo mal, un espíritu que nunca nos va a desechar, un espíritu que no se va a cansar de obrar esta salvación en nosotros hasta que Cristo venga. Entonces, mis amados hermanos, Él está en nosotros. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un cristiano se para delante de un espejo, por ejemplo, y le habla al Espíritu Santo que está dentro de él y le dice, oye, lárgate, yo quiero que tú te vayas, déjame tranquilo, ya me tienes cansado ya, no me dejas hacer lo que yo quiero, lárgate? ¿Qué pasaría? Lo único que pasaría es que vas a ofender profundamente el Espíritu Santo que está en ti. Pero ¿tú crees que Él se va a ir? Ate bobo. Él no se va a ir. Él no se va a ir. Lo que te va a dar un garnatón. Porque Él sabe dónde te duele. Él sabe. Así que no te aconsejo que te pares delante de un espejo y ofenda al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado de esa forma. No seas bobo, no seas necio. Entonces, ¿ya leímos el pasaje? Sí, ok. ¿Qué es este sello del Espíritu? Bueno, es un sello de posesión que le dice a todos los demonios que nosotros somos hijos de Dios, nos identifica como personas redimidas, personas que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. Así que el sello del Espíritu nos identifica como creyentes, como hijos de Dios. También es un sello de protección. ¡Qué bueno! Si nuestros hermanos pentecostales entendieran esto, perdieran la mitad de su ministerio que ellos tratan de hacer en la iglesia, tratando de expulsar demonios de los cristianos. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad más grande de hermanos que fueron redimidos y luego piensan que un demonio puede regresar, romper el sello del Espíritu! ¡Qué necedad! Romper la puerta de tu corazón y decirle al Espíritu Santo de Dios, oye, échate para allá, porque yo he decidido tomar control de esta casa. You got to be crazy. Tienes que estar loco pensar que un demonio va a poder hacer eso. Fíjate lo que Juan escribió. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y a quién se refiere cuando menciona aquel? Noten, correctamente lo pusieron con mayúscula. Aquel que fue engendrado por Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que aquel que fue engendrado por Dios es el que nos guarda. Y el maligno no le toca. Así que podemos descansar en paz, en seguridad. Ningún demonio. Oye, yo antes le tenía miedo a los fantasmas, a los demonios. Un miedo. Después que yo vi la película esa, The Exorcist, la primera, way there in 1970, 76 I think it was, yo tenía que tomar un inventario de todos los aviones que estaban en 3 hangars,
de noche, oscuro. Yeah. A pesar de que yo andaba caminando mano a mano con él, yo le tenía un susto, un miedo. Pero ahora, Él es el que me guarda. Él no me puede molestar, a menos que Dios quiera probar mi fe, como probó a Job. Y entonces, si Dios quiere probar mi fe, que venga la prueba. Entonces, el sello es un sello de protección, es un sello de preservación también. Porque fíjate que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el pronto pago de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que Cristo venga y nos lleve para el cielo, que es el lugar donde vamos a adquirir nuestra herencia, la posesión de nuestra herencia. Él está en nosotros y va a perseverar en nosotros y nosotros en Él. Es un sello que también es un sello de garantía. El pronto pago de nuestra herencia. Eso es lo que significa las arras del Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué riqueza, mis amados! Y tener el sello del Espíritu sobre nuestras almas es la garantía de esta herencia. Ahora, rapidito, una palabra acerca de la creencia en pérdida de salvación. ¿Cómo se nos ocurre pensar que lo que recibimos por gracia lo podemos perder por falta de méritos? ¿Cómo se nos ocurre? ¿Cómo se nos ocurre dudar del propósito eterno de Dios en su elección y predestinación? ¿Cómo se nos ocurre pensar que nosotros podemos estorbar lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestras vidas? Pero sabe que la pérdida de salvación, fíjate, comienza con la creencia del libre albedrío. Por ahí comienza. Sí, porque entonces el cristiano comienza a pensar, yo lo acepté, y si yo lo rechazo, yo pierdo mi salvación. De ahí viene la idea de pérdida de salvación. Viene del libre albedrío. Te digo que todos los cristianos que han aceptado la mentira sobre el libre albedrío están a un paso de comenzar a perder. ¿Y qué pasa si yo lo dejo de aceptar? ¿Y qué pasa si yo no hago suficiente para poder merecer esta salvación? ¿Y qué pasa si yo no cuido mi salvación? La pierdo. Y así ellos razonan, mis amados hermanos. Qué lástima. La pérdida de salvación solamente existe en el corazón de un creyente que se ha convertido en su propio Salvador. Los cristianos que tienen complejo de Salvador. Ok, ya yo soy salvo aquí, pero el resto de camino me toca a mí. Y así se convierten en sus propios salvadores. Ahora, ¿quién quisiera ser su propio salvador, teniendo al único y suficiente Salvador? ¿Quién quiere convertirse en su Salvador? ¿Tú crees que tú lo puedes hacer mejor que Él? ¿Está tu cabeza tan inflada que tú piensas que tú tienes que perfeccionar
lo que Dios ya ha determinado que va a hacer en ti y contigo? No. La creencia en pérdida de salvación viene precisamente por el rechazo de la doctrina de la soberana elección y predestinación de Dios de los que se salvan. La mayoría de los cristianos rechazan la doctrina, elección y predestinación, por tanto están a un pasito. Hasta allá hay varios pastores bautistas, que los bautistas en su confesión de fe declaran que ellos no creen en pérdida de salvación. Pero ya yo he oído a varios que ya se están inclinando a pensar que un cristiano puede perder la salvación por no ser fiel, por cometer un pecado, por no procurar la santidad, por cualquier cosa. Pero fíjate lo que dice Pablo aquí. Porque a los que antes conoció, te digo que ya nos conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, noten aquí el tiempo de todos estos verbos. Están en tiempo pasado. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Dónde? ¿Dónde usted ve pérdida de salvación? En un Dios que decidió soberanamente conocernos y predestinarnos, llamarnos y nos justificó. Y ya para Dios, todos los elegidos y todos los predestinados, ya Dios nos ve en el cielo glorificados. Entonces dígame usted a mí, por favor, yo soy un poco bruto, yo no soy muy inteligente. ¿Dónde usted ve pérdida de salvación? En una salvación donde Dios es el Salvador. Tercer lugar, pérdida de salvación es producto de no entender que la salvación está basada en gracia y no por obras y esfuerzos humanos. De la única forma que la salvación pudiera perderse es si la salvación estuviera basada en los méritos humanos y en las obras humanas. Pero como solo está basada en la gracia de Dios, es por eso que nunca, nunca se pierde. Digan amén. Ya se me acabó el tiempo. Pero vamos a ir aquí. Fíjese, Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos hizo aptos para ser aceptados en el amado, Dios nos redimió, Dios nos perdonó, Dios nos dio inteligencia y sabiduría espiritual, Dios nos dio una herencia y Dios nos dio el sello de su espíritu. Ahora, dígame usted en mí, ¿de qué parte de esta misericordia y bondad y de este don de la gracia de Dios es el que usted quiere tomar crédito? ¿Por cuáles de esas cosas usted quiere tomar crédito? No lo haga. No lo haga, mi amado hermano. La salvación es de Dios. Y es por eso que Juan Calvino dijo acerca de este pasaje, que está aquí para despertar gratitud en el corazón de los creyentes, para inflamarlo, para llenarlo hasta rebosar de esta disposición. La doctrina de elección y predestinación debe de llenar hasta rebosar el corazón del creyente. Y todos debemos de preguntarnos, pero ¿por qué me escogiste
a mí. Yo no tenía nada que ofrecerte. Yo no valía nada para nada. ¿Por qué me diste este don gratuitamente? Por tu gracia. Que Dios sea alabado, bendecido, hoy y siempre. Padre, gracias te damos por esta salvación tan grande que nosotros hemos recibido. Te damos gracias, oh Dios, por tu elección. Declaramos que tú eres un Dios soberano, siempre lo has sido. Declaramos que tú eres soberano, aún sobre aquellos que niegan tu soberana elección. Señor, perdona a tu iglesia que se ha desviado tanto de tu verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.